me pilló en bragas. Literalmente. Había salido de la ducha, con la toalla en la cabeza y el cuerpo todavía húmedo, cuando sonó el timbre. Pensé que era un paquete. De esos de Amazon que David siempre pide y nunca avisa. Abrí sin mirar por la mirilla. No era el repartidor. Era una chica, unos 30 años, con la cara pálida y los ojos como si hubiera estado llorando desde que salió de casa. Sostenía un sobre en la mano, de esos blancos, simples, de papelería de barrio. Y cuando me miró, solo dijo una frase: no sabía a quién dárselo, pero creo que deberías verlo tú. Me lo dio, se dio media vuelta y se fue escaleras abajo sin darme tiempo a preguntar nada. Ni cómo se llamaba, ni qué significaba eso, ni qué carajo tenía yo que ver con su crisis. Cerré la puerta confundida, con el sobre en la mano y el corazón empezando a latirme raro. ¿Quién era esa chica? ¿Qué me había entregado? ¿Por qué tenía esa expresión de culpa en la cara? Lo abrí en la cocina, con el vapor de la ducha aún en la piel y el café recién hecho en la encimera. Dentro había unas fotos. 4. Todas impresas en papel brillante de fotocopiadora. En la primera se veía a David. En la segunda, a David besando a esa misma chica. En la tercera, los dos entrando a un hostal de la avenida de Goya. En la cuarta, ella sola, sentada en un banco, llorando. Fue como si me tiraran un cubo de hielo por la espalda. No por las fotos. Por lo que entendí al verlas. No era la traición. Era el hecho de que yo no me había dado cuenta. De que mientras él tenía su aventura, yo estaba ocupada, en la mía. Sí. Yo también tenía a alguien. Y en ese instante, con esas fotos en la mano, supe que todo lo que había intentado esconder, maquillar, justificar, se iba a ir a la mierda. Todo estaba a punto de estallar. Lo de él. Lo mío. Nuestra hija. Nuestra casa. Los amigos. Los padres. Todo. Pero lo peor no fue eso. Lo peor es que en el fondo, sentí alivio. Porque ya no iba a tener que seguir fingiendo. Nunca he sabido exactamente qué fue lo que le hizo sospechar. No fue mi actitud, porque si algo he sabido hacer bien en esta vida es disimular. Tampoco creo que haya sido una conversación mal cerrada o un error en los mensajes, porque era extremadamente cuidadosa. Tenía reglas para todo. Nada de hablar por WhatsApp, solo Telegram, nada de fotos, y si había que vernos, siempre lejos de Zaragoza, en sitios donde nadie pudiera reconocernos. Él era discreto también. Casado. 2 hijos. Una mujer que, según él, ya no le tocaba ni el brazo. La excusa de siempre. Yo no preguntaba, no porque no quisiera saber, sino porque no me convenía pensar demasiado en qué hacíamos. Con Iván todo era simple, sin emociones profundas, sin promesas. Nos veíamos, follábamos, hablábamos un poco de nuestras mierdas del trabajo y nos despedíamos como si nada. Era limpio. Era fácil. Era mío. Oh, eso pensaba. El día que David lo descubrió fue un viernes, por la tarde, justo después de recoger a Paula del colegio. Llegó a casa con una bolsa de croissants y esa actitud rara que tiene cuando se esfuerza por parecer relajado pero algo le bulle por dentro. Yo estaba en el salón, con el ordenador encima de las piernas y el móvil en modo avión, como siempre que estaba en casa con él. Paula se fue a su cuarto a jugar, y él se sentó frente a mí sin decir palabra durante unos minutos. Lo miré, medio incómoda, esperando que soltara alguna queja por el tráfico o un comentario sobre el colegio de la niña, pero lo único que dijo fue: ¿quién es Iván? No sé si alguna vez has sentido cómo se te tensa el cuerpo entero en un segundo, pero yo sí. No contesté. Solo cerré el portátil y lo dejé a un lado,
porque sabía que cualquier movimiento que hiciera iba a parecer culpable. Él no parpadeaba. Solo me miraba fijo, como si estuviera evaluando cada músculo de mi cara para detectar si mentía. No dije nada porque no sabía desde dónde venía la pregunta. Si era intuición o información. Y eso lo cambia todo. Volvió a hablar, esta vez más bajo, casi con cansancio. Sé que te acuestas con él. No me digas que no, no me mientas. Lo sé desde hace semanas. Y no me preguntes cómo. Esa frase me dio rabia, porque si vas a acusarme de algo, al menos ten los cojones de decir cómo lo sabes. Pero claro, yo también he ocultado cosas, así que no estaba en posición de exigir detalles. Me limité a responder lo más neutral posible, está bien. ¿Ya lo sabes, qué quieres hacer con eso? Él se rió. Una risa seca, sin alegría, que no le había oído nunca. Se levantó de la silla como si le quemara y empezó a caminar por el salón. Dijo que llevaba más de un mes siguiéndome, que había contratado a alguien, que tenía fotos, horarios, incluso grabaciones. Me preguntó si quería verlas. Le dije que no. No por vergüenza, sino porque sabía perfectamente lo que iba a ver. No iba a encontrar nada romántico, nada que se pudiera confundir con amor. Solo sexo. Ganas. Escapes. Le expliqué eso mismo, que con Iván no había nada más allá de lo físico. Que nunca pensé en dejarlo a él, ni a Paula, ni en cambiar mi vida por algo que ni siquiera era real. Que lo nuestro estaba tan seco desde hacía años, que si no me hubiera cruzado con Iván, me habría buscado otra excusa, otro nombre, otro cuerpo. Él se quedó en silencio, como si procesara todo. Luego preguntó si aún seguía viendo a Iván. Mentí. Dije que no, que lo había cortado hacía semanas. Lo hice para evitar más bronca, no porque creyera que se lo iba a tragar. Y ahí vino la parte que no me esperaba, me preguntó si lo amaba. Le dije que no lo amaba. Y era verdad. Pero él no me creyó. Me dijo que esas cosas no se hacen sin sentir algo. Y yo pensé, pues tú también lo hiciste, cabrón, ¿o es que se te ha olvidado la chavala del sobre? Sí, yo también había visto las fotos. Me costó unas horas darme cuenta de que ese sobre que me entregaron no era por compasión, ni por moralidad, ni porque la chica quisiera advertirme. Era por venganza. Porque él la dejó. Porque le prometió cosas que no cumplió. Porque le dijo que iba a dejarme y no lo hizo. Lo típico. Ella no quería advertirme, quería joderle a él. Y de paso, a mí. Lo logró. Pero en esa conversación no saqué el tema. No por miedo, sino por estrategia. Quería ver hasta dónde llegaba su moral. Hasta dónde se hacía el digno sin confesar que él también la había cagado. Esperaba que él dijera algo. Una admisión. Una frase. Algo que equilibrara la escena. Pero no llegó. Al contrario. Me dijo que quería que me fuera de casa. Que al menos por un tiempo me fuera al piso de mi hermana o que me alquilara algo. Que necesitaba espacio para pensar. Me dijo que Paula se quedaría con él. Que no iba a castigarla quitándole su casa y su entorno por un error mío. Me lo dijo sin gritar, pero cada palabra fue una bofetada. Lo acepté, porque en ese momento no tenía fuerza para discutir. Me fui a dormir al sofá esa noche, y al día siguiente empaqué una maleta y me fui al piso de Cristina, mi hermana. Paula no preguntó mucho, David solo le dijo que mamá tenía que quedarse unos días fuera por trabajo, y que todo estaba bien. Yo no lloré. Ni esa noche, ni la siguiente. Me sentía como en pausa, como si la vida no me estuviera pasando a mí. Los días siguientes los pasé en piloto automático. Cristina me preguntaba cosas, pero yo solo contestaba lo justo.
No tenía nada claro. Ni si quería seguir con David, ni si debía seguir viendo a Iván, ni siquiera si valía la pena recuperar algo que tal vez ya estaba roto desde antes de que todo saliera a la luz. Pero lo que más me jodía, lo que más me carcomía por dentro, era saber que él no se sentía culpable. Que me trataba como la única culpable de todo esto, cuando los dos habíamos hecho exactamente lo mismo, buscar fuera lo que no encontrábamos dentro. Él se sentía con derecho a indignarse, a expulsarme, a quedarse con la niña, a decidirlo todo. Yo solo tenía una maleta y la culpa. Por lo menos, de momento. Cuando volví a casa, ya habían pasado 5 días. Me sentía como si estuviera entrando a la vivienda de otra persona. Llevaba las llaves en la mano, pero dudé antes de meterlas en la cerradura. En esos días en casa de mi hermana no hablamos casi nada por mensajes. ¿Has hablado con Paula? Te dejé ropa limpia en el cesto del baño, cosas así, técnicas, secas, sin emoción. Él no me preguntó cómo estaba, yo tampoco lo hice. La situación se mantenía en un punto muerto y esa noche decidí cruzarlo. No podía vivir en pausa. Necesitaba hablar con él, aclarar todo, ponerle nombre a lo que pasaba, aunque fuera desagradable. Entré sin hacer ruido. Paula dormía. Fui directa al salón. Él estaba en el sofá, con el portátil sobre las piernas, la televisión encendida sin sonido. Me miró como si le molestara verme. Cerró el portátil y esperó sin decir palabra. Me senté frente a él. El silencio era tan espeso que me dolía la cabeza. No había forma amable de empezar. Así que fui directa. ¿Tú te das cuenta de que lo tuyo con esa chica fue antes que lo mío con Iván? Me miró un segundo sin reaccionar y luego dijo, sin cambiar el tono. No compares. No estoy comparando. Estoy diciendo que tú también tuviste algo. Que no fue solo culpa mía que esto se fuera a la mierda. Y que si estamos en este punto, es porque los dos lo dejamos caer hace tiempo. Yo no metía a nadie en casa. Tú sí. Tú lo hiciste con una cría. Yo, con un médico de mi trabajo. No me vengas con moralidades. No la traje aquí. No le presenté a mi hija. No tenía un amante mientras dormía con mi familia cada noche. ¿Y qué crees que hacías tú cuando te ibas a esos viajes de trabajo? ¿Me estás diciendo que fuiste mejor que yo? Yo no estaba enamorado de ella. Tú sí lo estás de ese tío. No lo estoy. Y aunque lo estuviera, ¿te daría eso más derecho a echarme la culpa de todo? Lo que me da derecho es que soy el único que sigue aquí manteniendo esto de pie. Tú ya no estás ni presente. Te fuiste. Te escondiste en casa de tu hermana. Ni siquiera luchas. ¿Y qué hago, David? ¿Te pido perdón de rodillas? ¿Te ruego que me perdones? Porque si eso es lo que esperas, no va a pasar. No porque no me arrepienta, sino porque tú también deberías estar pidiendo perdón. Y no lo haces. No pienso disculparme por algo que no tuvo la importancia que tú le estás dando. ¿Quieres que hablemos en serio? ¿En serio? Vale. Tú dejaste de quererme hace años. Yo también lo noté. Dejaste de tocarme, de mirarme, de hablarme como antes. Solo éramos padres, compañeros de piso, repartidores de horarios y responsabilidades. Yo también me sentía solo. Y sí, cometí un error. Pero lo tuyo no fue un error. Fue una elección continua. Repetida. Planeada. Durante meses. Porque necesitaba sentirme viva, joder. Porque no me mirabas ni cuando me cortaba el pelo. Porque hacía semanas que no me tocabas, ni por accidente. Porque me sentía invisible. Y lo peor de todo es que tú también, y en vez de decir algo, te callaste.
Te metiste en tu mundo y me soltaste la cuerda. ¿Y eso te da derecho a follarte a otro? No me des lecciones. No eres mejor que yo. Lo único que hiciste fue esconderlo mejor. Pero te salió mal, igual que a mí. Así que ahora estamos empatados. Él se levantó. Caminó por el salón como si necesitara descargar energía, moviendo las manos. No gritaba, pero hablaba más rápido, con rabia contenida. ¿Empatados? ¿Esto es un partido de fútbol para ti? ¿Qué coño estás diciendo, Laura? Estoy diciendo que si esto se rompe, lo rompimos los dos. Que no me vas a cargar con todo como si tú fueras el santo. Yo me encargué de todo durante años. De las facturas, de la estabilidad, de cuidar a Paula mientras tú hacías turnos de noche. ¿Y tú qué hiciste? Lo único que hiciste fue buscar consuelo en otro. Muy valiente. ¿De verdad crees que cuidar a Paula fue un sacrificio? ¿No era tu hija también? ¿O me estabas haciendo un favor? No pongas palabras en mi boca. Yo siempre estuve aquí. Siempre. A pesar de todo. Estar no es lo mismo que acompañar. Tú estabas, sí, pero ausente. Siempre con la cabeza en otra parte. Con la pantalla delante, con el trabajo, con tus mierdas. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de algo que no fuera Paula o la hipoteca? No lo sé. Exacto. No lo sabes porque no lo recuerdas. Porque no te importa. Y tú me importas tanto que preferiste acostarte con otro en vez de hablarme. ¿Y tú hablaste conmigo antes de acostarte con la chica del sobre? Silencio. Otra vez. Lo vi mirarme con los ojos clavados, pero no respondió. Sabía que no podía. Sabía que, si decía algo, perdería el control. Así que me levanté. Tú decides, David. O seguimos echándonos mierda o hablamos como adultos. ¿Qué quieres hacer? Tardó un minuto en contestar. Caminó hasta la ventana, miró hacia la calle, suspiró hondo, y dijo sin mirarme. No lo sé. Pero hoy no. Me fui a dormir al cuarto de Paula, en su cama pequeña. Ella ni se enteró. Dormía como una piedra. Me tumbé ahí y cerré los ojos, no para dormir, sino para no pensar. En ese momento, no quería decidir nada. Ni separarme, ni seguir, ni hablar, ni callar. Solo quería silencio. Pero sabía que lo que venía después no iba a ser silencio. 2 días después de aquella discusión en el salón, el ambiente en casa se había vuelto extraño, como si todo estuviera en pausa y al mismo tiempo a punto de romperse en cualquier momento. David apenas me hablaba, se levantaba temprano, hacía el desayuno para Paula, la llevaba al colegio y se encerraba en su despacho a trabajar desde casa. Yo mantenía la rutina de turnos en el centro de salud, intentaba no molestar, cenaba sola muchas veces y evitaba entrar en nuestro dormitorio. Me quedaba pensando en cómo habíamos llegado tan rápido a ese punto y en qué se suponía que iba a pasar. Aún así, yo no esperaba lo que él hizo. No pensé que David, que siempre fue tan moderado, tan contenido, tan calmado, tendría un plan tan calculado. El jueves al llegar de trabajar encontré todo demasiado ordenado. Sobre la mesa del comedor había un sobre negro, bastante elegante, y una nota que decía: esto no es una venganza, es equilibrio. Léelo sola. No lo abrí en ese momento porque Paula estaba viendo dibujos y no quise que me viera alterada. Preparé la cena lo más normal posible, le ayudé con los deberes y la acompañé a la cama. Cuando todo estuvo en silencio, me senté frente al sobre y lo abrí sabiendo que no iba a gustarme lo que vería. Dentro no había fotos mías con Iván, como habría esperado, sino algo peor, capturas de pantalla de conversaciones entre David y su abogado, documentos del banco, y una carta impresa con un plan ya en marcha.
David había iniciado el proceso de separación legal sin avisarme, había congelado parte de nuestras cuentas compartidas, había hablado con un mediador familiar y había solicitado la custodia temporal de Paula. Todo estaba ya registrado con fechas, con firmas y con movimientos bancarios hechos el mismo día que yo me fui a casa de mi hermana. Él lo había decidido antes de hablar conmigo. Ya lo había movido todo. No entendí qué estaba pasando hasta que leí el último párrafo de aquella carta, escrita por él. No voy a discutir. No voy a gritar. Tampoco voy a perdonar. Pero voy a proteger a Paula y a mí. Tú elegiste otra vida, ahora esta casa ya no es tuya como antes. No te echaré, pero ya no mandas. A partir de hoy no harás decisiones sobre nada que tenga que ver con nuestra hija sin consultarlo y quiero que tengas claro que voy a enseñar toda tu historia si intentas quitarme el derecho a cuidarla. Esto no es una amenaza, son hechos. Me temblaron las manos al leerlo. No porque él estuviera enfadado, sino porque no estaba enfadado en absoluto. Ya no mostraba rabia, ya no decía palabras hirientes. Parecía simplemente haber cruzado una puerta y perdido el interés en mí como persona. Le pedí hablar esa misma noche. Me dijo que ya había hablado lo suficiente y que no iba a repetir nada. Aún así insistí. Bajó al salón conmigo y se sentó sin mirarme directamente. Yo le reproché que las decisiones las había tomado sin mí, que al menos podríamos haberlo hecho de forma conjunta. Él respondió que cuando yo empecé otra relación tampoco pediste permiso y que esto era consecuencia lógica de mis acciones. Le dije que no tenía derecho a hacerme sentir una invitada en mi propia casa. Él contestó que era yo quien había dejado de comportarme como parte de la familia cuando cruzó esa línea con otro hombre. Yo intenté defenderme diciendo que él también lo hizo, que él también tuvo algo con esa chica. Entonces vino lo que me dejó helada. Ella ya habló conmigo, dijo él, y vi cómo cerraba un archivo en su móvil. Le pedí que viniera aquí antes que tú volvieras a dormir en casa. Le pedí que me contase todo, con detalle. No me mintió en nada. Fue honesta. Y sí, pasé tiempo con ella, pero lo corté enseguida. ¿Quieres saber por qué tuve esas fotos en tus manos? Porque tuve la decencia de terminar aquello antes de engañarte. Tú no. Tú también me engañaste, David. Una vez. Tú lo hiciste durante meses. Tú elegiste repetirlo. Y mientras yo hablaba con esa chica para cerrarlo, tú estabas con él. Ella vino aquí porque yo se lo pedí. ¿Y sabes qué es lo que más me dolió, Laura? Que mientras me contaba todo, escuché más arrepentimiento en ella que en ti. Me quedé callada. No tenía defensa. Intenté controlar la respiración pero me hervía el pecho. Le pregunté si realmente pretendía usar todo eso legalmente contra mí. Él dijo que sí, que no quería quitarme la custodia pero sí asegurarse que yo no pudiera sacarle a Paula. Y entonces añadió algo peor aún. Había hablado con mis padres y con mis suegros, les había contado que nuestra relación estaba rota y que prefería que ellos no intervinieran porque lo que iba a pasar era un proceso ordenado. No les dijo nada del amante, pero les dio a entender que la ruptura era por culpa mía. Los dejó con la idea de que yo había tomado una decisión unilateral y que él solo ponía orden. Me lo dijo mirándome fijamente, esperando mi reacción. Se la di. Eres un manipulador, le dije. Puede ser, respondió sin inmutarse, pero ahora tú has perdido el control. Tú empezaste jugando y acabaste perdiendo. Yo solo recogí las piezas. Sentí una mezcla de rabia y miedo. Lo que más me sorprendía era su frialdad. Ya no esperaba que yo volviera a quererle ni que lo nuestro tuviera arreglo. Lo que buscaba era dominio, era marcar su terreno. Yo le dije que me daba asco su forma de actuar, que preferiría 1000 veces que me hubiera gritado o insultado antes de hacer un plan en silencio.
Me miró y dijo una frase que todavía sigo sin digerir del todo: yo no quiero destruirte. Solo quiero que entiendas que tu vida ya no sigue según tus reglas. Ese fue el golpe más duro. No que iniciara una separación, ni que hablara con un abogado, ni siquiera que buscara tener ventaja. Lo peor fue esa sensación de haber pasado a ser una carga, un problema, un peso muerto dentro de la casa donde vivía. Paula no sabía nada todavía, pero él ya había decidido cómo contarle todo cuando llegara el momento. Tenía preparados los argumentos, los ejemplos, incluso el calendario de cambios. Yo apenas podía respirar cuando procesé eso. Esa noche dormí en el sofá. Al día siguiente llamé a Iván y le dije que no podía seguir viendo a nadie. No por culpa, no por moral, sino porque por primera vez me sentí realmente débil. Me dijo que si necesitaba hablar él estaba ahí. Le dije que no había nada que hablar. En ese momento no necesitaba a nadie, solo necesitaba entender por qué había permitido llegar a ese punto. Me pasé toda la mañana pensando en si era posible cambiar algo o si ya era irreversible. Me di cuenta de que David no buscaba reconciliación ni castigo emocional. Solo buscaba asegurarse que yo no tuviera poder en ninguna decisión. Y eso sí era venganza. Esa misma tarde recibí un mensaje de mi madre preguntando qué había pasado realmente con David. Sabía perfectamente que él había movido ficha. Me di cuenta de que ya no tenía mucho margen. O luchaba o aceptaba el rol de culpable para siempre. Y yo no iba a aceptarlo. El momento llegó sin anunciarse. Fue un domingo por la noche, después de una semana de silencio entre nosotros y una rutina que parecía desarrollarse en piloto automático. Paula ya sabía que algo pasaba, no era tonta, aunque no le habíamos dicho nada concreto. David insistía en que era mejor esperar a tener todo claro antes de hablar con ella, y yo, aunque al principio no estaba de acuerdo, acabé aceptando porque en el fondo tampoco tenía una respuesta clara para darle. Esa noche no hubo ningún detonante, ningún comentario fuera de lugar ni ninguna discusión. Fue después de cenar, cuando él recogía los platos y yo guardaba algunas cosas en la despensa. Me miró desde la cocina y dijo: después, cuando Paula se duerma, quiero que hablemos de verdad. Sin gritos, sin reproches, sin repetir lo mismo. Solo tú y yo, hablando claro. No respondí. Solo asentí con la cabeza. Sabía que esa conversación era inevitable, y si él estaba dispuesto a afrontarla sin el teatro de las semanas anteriores, yo también lo estaba. Esperé en el salón mientras él subía a arropar a Paula. Escuché desde abajo cómo le contaba un cuento inventado, una historia absurda sobre un avión que no aterrizaba nunca y que iba recogiendo gente por todo el mundo. Me sorprendió que aún tuviera esa ternura para ella después de todo. Me pregunté si alguna vez yo la había tenido así de constante. Cuando bajó, apagó la luz del pasillo y se sentó frente a mí. No había ordenador, no había televisión. Solo estábamos los dos en silencio, como al principio de todo, cuando recién nos habíamos mudado a ese piso y todavía no había nada colgado en las paredes. Quiero que entiendas algo, dijo él sin rodeos. No te odio. No estoy aquí para hacerte la vida imposible. Tampoco voy a destruirte ni quiero quedarme con todo por rencor. Pero lo que pasó me cambió. No puedo volver a ser la misma persona que era antes. No porque tú hayas hecho algo, sino porque me di cuenta de que llevaba años negándome a ver que esto ya no funcionaba. Me mantuve en silencio, esperando que siguiera. No quería interrumpirlo. No sabía si me estaba diciendo adiós o si era solo una forma de marcar su posición antes de una negociación. Continuó sin mirar al suelo ni desviar la mirada. Podemos estar aquí discutiendo durante meses quién empezó a fallar primero. Que si tú te alejaste, que si yo dejé de tocarte, que si tú buscaste a otro, que si yo me encerré en el trabajo. Todo eso puede ser verdad. Pero no cambia nada.
Lo que importa ahora es qué queremos hacer con esto. Le pregunté si quería seguir adelante con la separación legal. Me dijo que sí, pero que no necesariamente tenía que ser una guerra. Que si yo quería pelear por cada detalle, lo haría, pero que prefería que lo resolviéramos entre nosotros. Le dije que no tenía intención de pelear, pero que me dolía cómo había manejado las cosas. Que me dolió que tomara decisiones sin hablar conmigo primero, que se adelantara con abogados y mediadores como si yo fuera una amenaza. Me respondió que no lo hizo por venganza, que lo hizo porque tenía miedo de perder a Paula. Que pensó que si no actuaba rápido, yo podía decidir sacarla de casa y llevármela a otro sitio sin previo aviso. Me preguntó si en algún momento consideré hacerlo. Le dije que no, que nunca tuve intención de quitarle a su hija, que no soy ese tipo de persona. Me creyó, o al menos no me llevó la contraria. ¿Estás enamorada de él?, me preguntó de pronto. No esperaba esa pregunta tan directa a esas alturas, pero le respondí con la verdad. No. No lo estoy. Fue una distracción. Una fuga. Algo que me ayudó a sentirme diferente, aunque fuera por poco tiempo. No era amor. Era necesidad. ¿Lo sigues viendo? No. Lo dejé hace semanas. Asintió. No dijo nada más por un rato. Yo también me tomé mi tiempo antes de soltar lo siguiente. ¿Tú qué esperas que pase ahora? Espero que terminemos esto con el menor daño posible. Espero que Paula crezca sabiendo que sus padres no se destrozaron. Espero que podamos organizarnos sin convertir esto en un campo de batalla. Y espero que tú entiendas que ya no quiero estar casado contigo. No porque te odie, ni porque quiera estar con otra persona. Es porque ya no confío en ti. Y no sé si alguna vez volveré a hacerlo. Me dolió. No porque no lo supiera, sino porque oírlo en voz alta, con esa claridad, fue como recibir un cierre que no había pedido. Le dije que entendía su decisión. Que tampoco podía seguir fingiendo que queríamos salvar algo que ya estaba podrido. Le pregunté si le parecía bien que yo empezara a buscar un sitio donde mudarme. Dijo que sí, que lo mejor sería que me fuera antes de que empezara el curso escolar, para que Paula pudiera adaptarse a la nueva dinámica sin cambios drásticos en mitad del trimestre. Acordamos repartir los días con ella, los gastos, la casa, el coche. Todo salió de manera casi mecánica, como si los dos hubiéramos ensayado este momento en nuestras cabezas demasiadas veces. Antes de que se levantara para irse a dormir, le pregunté si alguna vez pensó en perdonarme de verdad. Me miró durante unos segundos, y contestó sin titubear. Lo pensé, sí. Las primeras noches. Pero me di cuenta de que el problema no es solo lo que hiciste. Es lo que dejamos de hacer durante años. Yo no quiero estar con alguien que busca fuera lo que no encuentra aquí. Y tú tampoco quieres estar con alguien que se convierte en un mueble en tu vida. No quiero perdonarte solo por seguir con lo que ya no sirve. Y tú tampoco deberías quedarte por comodidad. Nos hicimos daño. Lo admitimos. Ahora toca asumirlo. Asentí. No dije nada más. Lo vi subir las escaleras y desaparecer en la oscuridad del pasillo. Me quedé sola en el salón, mirando nuestras fotos viejas en la estantería, preguntándome por qué habíamos tardado tanto en hablar así. Esa conversación no cambió nada, pero lo aclaró todo. Era el final, pero por primera vez en semanas, no me sentí en guerra. Me sentí simplemente en paz. Los días siguientes fueron una mezcla de organización práctica y momentos incómodos donde ya no había espacio para dudas ni lugar para matices. Empecé a buscar piso en serio, no porque quisiera irme cuanto antes, sino porque entendía que alargar la estancia en esa casa solo iba a estirar un desgaste que ya no tenía sentido. Paula todavía no sabía nada concreto, aunque notaba que algo se había roto. No preguntaba de forma directa,
pero se notaba en su forma de hablar, en cómo a veces prefería quedarse en su habitación más tiempo o cómo dejaba el plato sin terminar sin que nadie dijera nada. La noche antes de contarle todo, David y yo volvimos a sentarnos, esta vez con un papel en la mesa y varias anotaciones. Habíamos decidido que la conversación debía ser clara pero sin detalles innecesarios. Queríamos evitar cualquier discurso que incluyera reproches o historias de terceros. El objetivo era uno, decirle que nos íbamos a separar, que no era culpa suya, que íbamos a seguir siendo sus padres, y que ambos íbamos a estar presentes, aunque en casas distintas. No buscábamos convencerla de nada, solo explicarle lo que ya era inevitable. Cuando llegó el momento, ella estaba tranquila, sentada entre los dos en el sofá. David tomó la palabra primero, como habíamos acordado, y dijo que habíamos tomado una decisión difícil pero necesaria. Yo seguí, con voz pausada, repitiendo lo que ya habíamos ensayado, que papá y mamá se querían mucho cuando se conocieron, que pasamos muchos años juntos y que tú, Paula, eres lo mejor que nos ha pasado, pero que ahora necesitamos vivir en casas diferentes para estar mejor. Paula no lloró. Solo preguntó si iba a tener 2 habitaciones. Le dijimos que sí. Luego preguntó si podía seguir viendo a sus amigos del colegio. También le dijimos que sí. No preguntó más. Se quedó en silencio, mirándonos con esa mezcla de madurez y confusión que tienen los niños cuando entienden más de lo que parece pero prefieren no mostrarlo. Esa noche dormí en su cama. No fue idea mía. Me lo pidió ella. Me abrazó fuerte antes de dormir y me dijo, no pasa nada, mamá, pero prométeme que no te vas a ir muy lejos. Se lo prometí. Y en ese momento, supe que la decisión estaba tomada de forma definitiva. Ya no tenía que convencerme de nada. Ni luchar por un lugar que ya no me pertenecía. Había dejado de ser esposa, y aunque seguía siendo madre, ahora tendría que aprender a hacerlo desde otra posición, desde otro espacio, desde otra rutina. Una semana después encontré un piso a 15 minutos de casa. Era pequeño, pero suficiente para mí y para Paula cuando le tocara quedarse. Lo amueblé con cosas básicas y llevé algunas fotos, libros, y lo poco que no me recordaba a esa casa donde había vivido más de 10 años. David no puso obstáculos. Incluso me ayudó con la mudanza. No hubo abrazos, ni palabras sentimentales. Solo cajas, instrucciones, llaves nuevas. El primer día que dormí sola me costó cerrar los ojos. No porque echara de menos a alguien, sino porque no sabía exactamente en quién me estaba convirtiendo. Ya no era la mujer que estaba con alguien por costumbre, tampoco la que buscaba consuelo en otro cuerpo, ni la que fingía que todo iba bien mientras su pareja vivía en otro mundo. Era una versión que aún no se había formado del todo, con partes sueltas que aún dolían y otras que todavía no sabía usar. Durante ese primer mes intercambiamos a Paula con normalidad. No hubo peleas. Cada uno respetó los tiempos del otro. Acordamos que ella decidiría cuando quería cambiar si se sentía incómoda. Las primeras semanas se mostró algo más reservada, como si quisiera comprobar que no estábamos fingiendo, pero al ver que todo seguía funcionando, se fue adaptando. En el trabajo nadie preguntó nada. En casa de mis padres tampoco entraron en detalles. Sabían que algo había pasado, pero no presionaron. Agradecí ese espacio. No tenía ganas de justificarme con nadie. Iván me escribió una vez, solo para preguntarme cómo estaba. Le respondí con cortesía pero dejé claro que no era el momento. No volví a hablar con él. No porque me sintiera culpable, sino porque entendí que cualquier cosa que naciera desde una necesidad de escape estaba condenada a apagarse cuando todo se calmara. Y ahora que todo se había calmado, no quedaba nada de lo que tuvimos. Ni deseo, ni curiosidad, ni rastro de emoción. Fue una historia breve, sin continuidad, sin importancia real más allá de lo que representó en su momento.
La dejé atrás sin nostalgia. Con David, la relación pasó a ser funcional. Hablábamos lo justo, sobre horarios, colegio, facturas. No había hostilidad. Era como si ambos supiéramos que habíamos agotado todas las palabras importantes. Lo vi con otra mujer una tarde, cerca del colegio. No me sorprendió. Iban caminando, no se tocaban, pero hablaban con naturalidad. No sentí celos. Ni rabia. Solo la confirmación de que él también había pasado página. Un viernes, ya con el piso más montado, me senté en el sofá y empecé a revisar todo lo que había guardado: documentos, notas del abogado, correos, recibos. Tiré todo lo que ya no necesitaba. Me quedé solo con una hoja en blanco y escribí algo que necesitaba dejar por escrito: no fui víctima ni villana. Fui parte de algo que se rompió y que no supe cómo arreglar. Lo intenté mal. Lo solucioné tarde. Pero ahora empieza algo nuevo. Guardé ese papel en una caja que metí bajo la cama. No lo hice como símbolo, ni como ritual. Solo necesitaba escribirlo una vez. Leerlo. Y seguir. No estoy mejor ni peor. Solo diferente. No soy una mujer nueva ni una mujer arruinada. Soy una mujer que se equivocó, que hizo daño, que recibió daño, y que ahora tiene que aprender a vivir sin excusas. No hay final feliz ni final triste. Hay final. Y con eso, me basta.